Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Conversaciones de País aquí en canalpaís.cl. Gracias por acompañarnos, ya pueden participar con sus comentarios a través de redes sociales, en Facebook Live a esta hora, en transmisión directa con www.canalpaís.cl, y estamos ya con nuestro invitado que está aquí ya escuchando esta presentación. Se trata de Jonás Figueroa. Él es arquitecto y urbanista de la Universidad de Chile, además profesor de la Universidad Nacional de Moquegua de Perú, quien nos acompaña en esta jornada y en este programa para responder una pregunta que la hacemos periódicamente y reflota paradojalmente cada vez que llueve, y que especialmente llueve con mayor persistencia en la zona central, porque convengamos que en un año normal, en el sur de Chile llueve siempre mucho. Sin embargo, cuando llueve en la zona central, siempre queda la herencia de la conversación posterior. ¿Por qué se inundan nuestras ciudades? Y para eso vamos a conversar con Jonás Figueroa, a quien agradecemos que ya esté con nosotros para aclarar estas dudas, y también porque hay varios detalles interesantes que seguramente vamos a poder conocer. Jonás, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Jonás, bueno, la pregunta está dada: ¿por qué se inundan nuestras ciudades? Hablando de la zona central, específicamente Santiago, donde se identificaron 27 puntos de inundación. Lo que pasó en la sexta región fue bien particular. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué nos está pasando esto hoy día? Bueno, en primer lugar, señalarle a los auditores, a los telespectadores, que las inundaciones, que las lluvias invernales o de otoño, en este caso invernales, no generan inundaciones, no deberían generar inundaciones. Lo que pasa es que el hombre se instaló en lugares que no, no tomó ninguna previsión, ninguna anticipación, y se instaló en lugares de riesgo. Lugares que desde siempre no fueron flujos de agua a través de canales, a través de acequias, o siempre son donadas que reunían, ¿no?, las aguas que hay que tener presente que Santiago y gran parte de las ciudades del Valle Central están acodadas, están apoyadas, ¿no?, en la montaña, por lo cual tienen directa relación con los eventos meteorológicos y climáticos que se producen en la montaña. Gran parte de las aguas que vienen hacia la ciudad y que son las que generan inundaciones, aparte de las propias aguas que caen, que precipitan en la ciudad, ¿no?, vienen desde afuera, vienen de la montaña. Y son aguas violentas, son torrentes. Nuestros ríos son torrentes que traen piedras, limo, barro, lodo, ¿no?, todo lo que encuentran a su paso, ¿no? Es decir, en la historia del clima de Chile, ¿no?, escrito en el siglo XIX por don Benjamín Vicuña Maquena, señala lo mismo que nos está pasando ahora, que después de un gran periodo de sequía, de una seca, le llamaban él, ¿no?, viene un aguacero, ¿no?, viene un temporal. Y cuando se producen terremotos antes del temporal, viene un aluvión. ¿Por qué? Porque, ¿no?, desprende material rocoso en las alturas. Ahora, cada inundación o cada lluvia, diría yo, es diferente a la anterior. No hay una lluvia similar a la otra, todas son diversas. Sin embargo, es posible definir, ¿no?, un cuadro sinóptico. ¿Dónde se inundan nuestras ciudades? ¿En qué lugares? ¿No? Hay diferentes tipos de inundación. En el norte de Santiago, ¿no?, se producen inundaciones por el suelo, por el tipo de suelo, ¿no?, que es un suelo arcilloso, por lo cual tiene muy poca capacidad de absorción. Le cae una gota de agua a la arcilla y se expande y evita la infiltración, ¿no? En las áreas centrales no se inundan, nunca se han inundado porque tienen muy buenas, ¿no?, instalaciones e infraestructuras que canalizan las aguas de lluvia a través de canales y ductos subterráneos, ¿no? Y Santiago Centro está instalado como en una pequeña meseta, ¿no?, que tiene una caída hacia la Alameda y una caída hacia el río Mapocho, ¿no? No en vano, la Alameda, lo que hoy es la Alameda, casi una autopista, así se puede considerar, a pesar del nombre, ¿no?, era
la cañada. Era el canal natural que tenía el río Mapocho cuando venía en una avenida de agua, en una crecida de agua, ¿no? Tomaba recto, ¿no? Y generaba esta, ¿no?, gran explanada que hoy es una explanada vehicular, Estamos ¿no? hablando Pero es de la Gran Avenida, La de Cañada. gran avenida, O claro, la sea, cañada era ahí, una por ahí gran avenida circulaba de agua. agua. Exactamente. Las Perfecto. avenidas se llaman así porque canalizaban avenidas, aguas, aguas de crecida, avenidas, Ah, ¿no? ¿Me entiendes? Así se llaman las avenidas, tienen ese nombre porque tienen la condición de canalizar agua en todas las ciudades del mundo, ¿no? Desde tiempos romanos, ¿no? Pasando por Europa, pasando por las diferentes culturas urbanas que ha tenido la humanidad, ¿no? Las avenidas o las grandes calles o los bulevares o bien las cañadas, ¿no?, son canales de evacuación de agua lluvia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que gran parte de la inundación están provocadas por el hombre, porque no ha tenido los recaudos necesarios para resolver cuestiones que fueron lugares, zonas, áreas, que fueron siempre ocupadas por aguas de inundación, por cuencas eventuales. Las cuencas naturales, las cuencas permanentes son el río Mapocho, el Sajón de la Guada y el río Maipo. Pero hay cuencas eventuales, ¿no? Gran parte de estas cuencas eventuales son aguas que traen las quebradas y los ríos, ¿no?, y la depositan en la ciudad. El Valle Central ha sido construido por las aguas. Nuestras aguas de río o de torrentes son aguas de piedras, ¿no? Son aguas de barro. Por lo cual, este valle que nosotros pensamos que es un soporte inerte, plano, que tiene una ligera pendiente hacia el poniente, es natural, no. Fue formado por los millones de aluviones que hubo desde tiempos de eras inmemoriales. ¿Me entiendes? Y lo van a seguir haciendo. Si nosotros no limpiamos los canales, las acequias, las quebradas, los brazos de quebradas, los ríos, se nos acumula mucho material pétreo. No en vano, una de las principales actividades que se producen en los cauces es extracción de áridos para la construcción. No, porque hay que estar permanentemente limpiando, lo cual no pasa, por ejemplo, en el río Sena. No, no pasa en el río de la Plata, ¿no? Porque ahí es otro el sedimento que ah, arrastran, que es limo, que es barro, ¿no? Por lo cual tú de vez en cuando, ¿no?, ves, ¿no?, una barcaza, una draga que hace la limpieza del Sena, sacando limo, sacando barro, ¿no?, que es de muy buena calidad productiva, por lo cual lo procesan y lo llevan a las zonas agrícolas o a las zonas de jardines o parques. ahora, Por lo cual, Jonás, en Santiago tenemos lo que yo llamo inundaciones cruzadas. Unas inundaciones provocadas por esta traída de aguas desde la montaña y volcada en la ciudad, y otras inundaciones que están provocadas porque no hemos tenido la previsión de resolver temas de agua. No hemos instalado viviendas, equipamiento, infraestructura en antiguos canales de riego, ¿no? Gran parte de la zona sur de Santiago tiene los nombres, las toponimias, referidas a canales. El canal Ochagavía. ¿Dónde? En claro. Ochagavía. El canal Cisterna, o la cisterna, en la cisterna. El canal Lo Espejo. ¿No? El canal San Joaquín, mira, el canal San Joaquín, Claro. ¿no?, en San Joaquín. El canal San Gregorio, en la población San Gregorio. ¿Me entiendes? Entonces, no en su momento, a inicio del siglo XX, y gran parte del siglo XIX, el sur de Santiago, lo que hoy es la Florida, San Bernardo, el Bosque, la Granja, ¿no?, eran áreas agrícolas, estaban regadas por canales, por aguas que venían del río Maipo. Grandes canales, grandes, una tremenda obra de infraestructura que se hizo para regar, para transformar esta área sur, que tenía un suelo de mucha riqueza productiva, suelo traído por las aguas desde la montaña. ¿Me entiendes? Pero tenía una gran riqueza productiva y en donde estaban las principales viñas, por ejemplo, Viña Caucillo Macul, todavía está ahí, ¿no? Hay otras viñas, Viña Subercasó. ¿Dónde estaba? Frente al Hospital Barros Luco, en el llano de Subercasó. Ah,
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que grandes obras se hicieron en el siglo XVIII, el siglo XIX, para no hacer fluir las aguas, trasladar aguas desde el río Maipo al río Mapocho. ¿Me entiendes? Y más al norte, hacia Conchalí, el Canal del Carmen, por ejemplo, que atraviesa el río Mapocho y lleva agua a través del borde del San Cristóbal, del Cerro San Cristóbal, hacia el norte de Santiago. Ahora, Entonces, ¿qué Jonás, sucede? Que no hemos tenido previsión, no hemos tenido cuidado. Sí. hacías tu No sé si referencia. te va Sí, quedando claro lo que me quiero. queda claro porque finalmente una conclusión es que estamos nosotros siendo los responsables porque nos instalamos Exacto. en lugares donde, además, por nombre, ya tenemos la pista de que son canales, son grandes avenidas de agua. Ahora, Exactamente. en esta particularidad que tú también mencionabas respecto de la lluvia, no todas las lluvias son iguales. Puedo presumir que las lluvias de la época en la que se escribió el libro que tú tienes en tu mano de Benjamín Vicuña Maquena, eh, llovía distinto a cómo llueve hoy, digamos, y los fenómenos climáticos van cambiando. Sin embargo, Santiago hoy día tiene una población mayoritaria, incluso a nivel nacional, por esto del centralismo, todos buscamos venirnos a Santiago por alguna razón. Hay razones, pero para larga discusión. Eh, en comparación de la comparación de lo que llovía antes a lo que llueve ahora, la resistencia de la ciudad es distinta, es decir, un ejemplo, si antes llovía 10, ¿se inundaba lo mismo que hoy día si llueve 10? Bueno, antiguamente la ciudad de Santiago, en los años 60, los años 50, ¿no? Eh, se inundaba con 60 litros metro cuadrado, ¿no? Es posible registrar precipitaciones en aquellos años, ¿no? Tanto la media, la moda como, ¿no?, la frecuencia. Hoy se inunda con 10 litros metro cuadrado. ¿Por qué? Porque gran parte de la ciudad está pavimentada, ¿no? Ah, Entonces, ¿qué sucede? Que hay pocas zonas de infiltración natural. Es importante la infiltración natural, es muy importante. No sé si te lo he señalado ya, porque el 20% del consumo de agua potable de Santiago es desde pozos pozos. subterráneos, que lo hace la empresa municipal de aguas de Maipú. El 80% del resto lo hace la agua andina y lo hace mediante no abastecimiento del embalse del Yeso, de la montaña. Entonces es muy importante, ¿no? Infiltrar agua en la ciudad, no solamente por el tema de consumo, también por el tema ambiental, Mm. ¿no? Por el tema productivo, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, los efectos que tienen, ¿no?, las sequías en las frutales, ¿no? La fruta es más pequeña, la fruta es Claro. menos sabrosa, ¿no? Por lo cual ahora yo tengo granados y tengo albaricoques y limones y naranjas, lo que hay en una casa chilena común y corriente. Antiguamente estaba el parrón, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, y notado, estoy muy contento porque la lluvia le va a provocar que el próximo año tener, en diciembre, en enero, en febrero, tener una buena producción sabrosa de frutas. Mm. ¿Me entiendes? Es decir, no es baladí el riego natural de agua lluvia. Lo podemos resolver con el riego artificial, mediante canalizaciones, mediante goteo, mediante riego por goteo, por muchas razones. Pero la lluvia le da algo especial a la producción, ¿no? Eso es un tema a investigar de parte mía. Necesito investigar más del tema. ¿Por qué sucede así? ¿No? Entonces tú tienes que darte cuenta que la lluvia hasta los años 50 fue un aporte, fue una virtud de nuestra ciudad, ¿no? Ya lo decía un filósofo francés, ¿no?, que cuando llovía en París era un gran evento. París es la ciudad de los eventos, pero los que viven en París ya están acostumbrados que nada les resulta atractivo, nada les resulta asombroso. ¿Cuál era el asombro? Cuando el Sena, por lluvia, en las bases del Sena, en donde se abastece el lago que abastece el río Sena, se producían grandes lluvias y se inundaba París.
¿no? Era un día de fiesta. Los niños no iban a clase, no, se cerraban las oficinas, ¿no? Y la gente podía, ¿no?, disfrutar de esta inundación, que se transformaba en, dentro de todos los peligros, porque se inundaban las viviendas y los edificios, ¿no? Pero se transformaba en un evento importante, en una virtud, en un singular de la ciudad. Lo que yo estoy haciendo en Perú en este momento tiene que ver con eso. 3 ciudades, estamos trabajando en 3 ciudades, ¿no?, resolviendo desde el paisaje, desde la construcción arquitectónica del paisaje, resolver, ¿no?, estas avenidas violentas de aguas lluvias. Ellos también tienen lo mismo que nosotros, Ujú. lo que llaman, nosotros le llamamos aluviones, ellos le llaman huaicos. En ellos son más graves, porque ellos están más cerca, ¿no? Gran parte de las ciudades, tanto del norte, del extremo norte, Piura, Tumbes, Trujillo, Chimbote, ¿no?, están junto a, se han instalado sobre quebradas, más aún que las que nosotros hemos incurrido. Por lo cual viene una lluvia frecuente, una lluvia de gran abundancia, ¿no? Y realmente queda, pero no, es una tragedia, tanto por las pérdidas materiales como por las pérdidas en vidas humanas, en salud, en infraestructura. Entonces, Ahora, ujú, necesitamos cambiar los paradigmas. El tema del COVID-19 nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia, el urbanismo, depende de los grandes desastres. Grandes transformaciones que ha experimentado la ciudad se han debido a epidemias, ¿no?, a pestes, ¿no?, a terremotos. a La terremotos. primera ley del suelo o la ley de urbanismo que tuvo Chile se debió a un terremoto, se debió a una tragedia. Claro. ¿Te das cuenta? Por lo cual, no, también hay que pensar que estos grandes eventos que tienen gran pesar en la sociedad por sus costos, en vidas humanas y en bienes materiales, tienen que obligarnos, porque así la historia lo ha dicho, obligarnos a cambiar, obligarnos a mejorar, ¿no? Hoy día necesitamos equipar todos nuestros barrios con equipamientos, todos, para evitar que la gente haga grandes desplazamientos, ¿no?, y haya grandes congestiones. El agua también es un tema importante a resolver. ¿Por qué? Porque el agua, de alguna manera, no solamente es un bien del consumo y un bien productivo, también es un bien paisajístico, ¿no? Exacto. Las grandes ciudades como Roma, como París, como Barcelona, como Madrid, como Londres, en sus parques tienen agua, ¿no? Nueva York, ¿no? Exacto. El Central Park, un gran lago que durante el invierno se congela y sirve como pista de patinaje. Es decir, el agua no solamente es un tema vinculado a las necesidades primordiales del ser humano, también al tema paisajístico. Un lugar con agua, paisajista, ¿no?, es un lugar de bienvenida para la población, en donde pueda realizar sus actividades lúdicas, recreativas, religiosas, festivas, políticas, históricas, patrimoniales. ¿Me entiendes? Entonces, necesitamos cambiar el modelo. No podemos meter el agua bajo suelo, especialmente en una ciudad que es polvorienta, que es sucia. Por lo cual, cuando necesitamos las alcantarillas, que van a los colectores de agua, que los cuales no hemos gastado, no mucho dinero en construirlos, pero que no sirven para nada, porque cuando vienen las aguas lluvias, Se tapan. las alcantarillas están tapadas Claro. con polvo y basura. ¿Por qué? Hay Pues, ciudades cercanas, incluso en Argentina, por ejemplo, en Mendoza, las acequias cruzan toda la ciudad hasta sus zanjones centrales, digamos. exactamente, tú bien lo has dicho, el San Juan, el Guaymallén, ¿no? Tú lo has Sí, dicho, es decir, Mendoza es una ciudad que está en la otra vertiente, pero tiene características similares a claro, Santiago, claro, ¿no? hacia el Es otro clima lado. árido, es clima árido. Nosotros tenemos clima árido, Ujú. ¿no? Es decir, ya, imagínate, ya Vicuña Maquena ya decía que el tema de que el desierto avanza, ya lo decían los antiguos en el siglo XIX, el desierto avanza sobre Santiago, ¿no? Lo que tenemos hoy en el Cerro San Cristóbal, que es un cerro florido, un cerro vegetal, lo ha plantado el hombre.
pero si tú miras los otros cerros como el cerro Renca, Renca, o el Cerro claro, Colorado, o el Cerro Chena, son cerros áridos. árido, sí. ¿Me entiendes tú? Se parecen Entonces, cada ¿qué vez es lo que más a significa? Copiapó, por ejemplo. Exactamente, sí, algo similar. Entonces, ¿qué significa? Que necesitamos cambiar los paradigmas con respecto a estos eventos que nos causan problemas, ¿no? Nos causan problemas. Necesitamos resolver con inteligencia urbanística, territorial, arquitectónica, ¿no? Que no nos afecten, ¿no? Estos eventos que deberían ser, vuelvo a repetir, singulares para una ciudad, festivos para una ciudad, lo que pasa en París, ¿no? Y no tragedias. En este momento son tragedias. ¿Por qué? Porque no nos hemos anticipado. Imagínate, en Vitacura veo la noticia, hoy día están haciendo la limpieza de las calles, la limpieza de la alcantarilla. Pero señores, la limpieza de la alcantarilla hay que hacerla en enero, en febrero, en marzo. ¿Tú has visto, Cristian, alguna vez, si ha visto alguna vez obreros, trabajadores, limpiando una alcantarilla en verano? Nunca, nunca. Si es que la limpian después que pasó la lluvia. Y Claro. porque ahí se dan cuenta que estaban tapadas las alcantarillas. Entonces no podemos seguir así. Y las municipalidades tienen una gran responsabilidad, porque las que limpian los ductos de aguas lluvias, canales y acequias, por ley del año 40, 47, algo así, son las municipalidades. Ellos tienen la atribución, tienen los recursos, pero a veces no tienen en su programación de obras, de actividades, esta labor, limpieza de los ductos de aguas lluvia. Y Ahora, necesitamos cambiar esa situación. Jonás, hay anuncios meteorológicos que hablan incluso de un río atmosférico que provocaría que este año o lo que queda de este invierno va a ser particularmente distinto al resto de los anteriores Exactamente. años en los que tuvimos muy poca lluvia. Ahora, Claro. aparentemente se viene un año distinto o un invierno distinto, ya lo hemos comprobado con los últimos dos frentes, pero ¿qué hacer ahora para que no vuelva a pasar? ¿Hay algo que hacer? Bueno, lo que podemos hacer es, de alguna manera, mira, las inundaciones se producen porque las aguas en algún momento quedan estancadas. No fluyen, por muchas razones no fluyen. No fluyen porque se quedan en los antiguos cauces, ¿no? Que como las líneas de la mano, están marcadas en la ciudad. Solamente que nosotros no lo vemos, ¿no? Pero el agua tiene memoria. El agua va siempre por donde tiene que ir. ¿Tú has visto alguna vez que el agua sube los cerros? No, el agua baja los cerros. ¿Me entiendes? El agua tiene memoria, no se olvida. El que se olvida es el hombre. Entonces el agua siempre está donde siempre estuvo. En España, en Castilla la Vieja, ¿no? Dicen el agua vuelve a madre, vuelve a su cauce, ¿no? Vuelve a madre, vuelve a su hogar, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, en Santiago vuelve a madre, el agua permanentemente vuelve donde estuvo. Por ejemplo, Budahuel tenía gran cantidad de tranques, de pequeñas lagunas, para acumular agua de lluvia y agua de río, ¿no? Para la siembra, el sembradío. ¿Qué pasó con esos canales, con esos lagunas, con esos tranques? Los cegaron, Claro. ¿no? Los cegaron. ¿Y dónde están? Acuérdate que Budahuel significa lugar de aguas, ¿no? Y si te has preguntado alguna vez por qué, y eso se lo pregunto a los telespectadores, por qué gran parte de los ríos chilenos se inician con el prefijo ma, pocho, ipo, taquito, yeco, ¿no? Manquehue, claro. No, sí, pero, ¿no? ¿No? O apu, apu, mapocho, ¿no? Eso que dicen que Mapocho significa tierra gente de la tierra, no, es un nombre quechua. Los quechuas colocaban nombres para sacar, los quechuas dominaban a través de los nombres. Los mapuches no dominaban a través de los nombres. Para los mapuches los nombres eran más bien sagrados, eran interiores. ¿Me entiendes? Entonces, gran parte de los nombres que tú ves por esta zona son quechua. Lampa, Batuco, Tiltil, Macul, Vitacura, Apumanque, Manquehue, Apoquindo, Apoquindo, Apo es cerro, ¿me entiendes? Pero también es jefe, el Apu.
Exacto. ¿Entiendes? Tú cuando le dices a un indígena quechua en las montañas de Cusco, le dices, anúncieme el agua. Entonces él se toma un trago de aguardiente y empieza a los 4 puntos cardinales, ¿no? Empieza a hacer oraciones a los 4 puntos cardinales para que llueva. Ya. En esa zona llueve mucho, así que muchas veces no necesitan hacer esas oraciones, pero igual. Pero lo que te quiero decir yo es que ¿por qué gran parte de nuestros ríos comienzan con el prefijo ma? ¿Por Sí, qué? Porque ma viene de mayu, y mayu es río. Rímac, ¿no? claro. Gran río, ¿no? Río Cantador. Apurimac. No sé si pasaste por Apurimac. No, parece que no. Tú no, porque fuiste por la costa, por Perú, ¿no? Sí, Bueno, por el otro lado hacia el norte. el Apurimac está en la sierra, adentro, ¿no? En Mendoza, Guaymallén. 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 Mayen. Mayo. Pilco, Mayo. El río que separa Argentina de Bolivia o A Paraguay, ver si algo le así. chunto ahora, Tucumán. No, ahí sí que me pillaste porque Ya. no he llegado a tanto, no está mi conocimiento. Porque Pero también puede tiene el ser, ¿no? MA. Tiene el MA, sí. Puede ser, claro, los tucutucos. No sé si conociste el grupo que se llamaba Los Tucutucos, como los charchaleros así, ¿no? Ah, ¿No? Que bueno, sí. cantaban samba, de mi esperanza, amanecida como Bueno, lo que te Lo quiero voy a decir, buscar, lo voy a googlear. Tucutuco, claro, tucutuco. los tucutucos, sí. Lo que te quiero decir yo es que también el agua está en gran parte del folclore latinoamericano. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del viejo puente del río y la alameda. ¿Te das cuenta? Después, el tango, sur, ¿no? Sur, San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y más allá la inundación. ¿Por qué? Porque las inundaciones se producían siempre fuera de la ciudad, ¿no? Pompeya, un barrio de Buenos Más Aires, allá la en la inundación. parte sur, ¿no? Y más allá la inundación. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, siempre, es decir, pues, Guadalajara en un lago, México en una laguna, ¿te das cuenta? Es decir, el folclore también relata el vínculo que tiene el ser humano con el agua, pero es un vínculo bueno, no es el vínculo malo de la inundación, que es un vínculo malo, O porque sea, para nosotros que no sufrimos inundación no nos pasa nada, pero a la claro, gente que pierde los muebles, sí, que se le mete el agua contaminada adentro de su casa, ese es un momento para toda la vida. pero ¿Te das somos cuenta? responsables nosotros. Ahora, tú eres un entendido en esto. Me imagino que cuando hay un experto que contrata a una constructora, una inmobiliaria para ir a desarrollar un proyecto en Santiago, en la sexta región, en la cuarta región, donde hemos visto estos problemas, me imagino que ellos certifican porque se pueden dar cuenta que por aquí hay una caída de agua. A lo mejor ahora está seco, pero hubo una caída de agua, por lo tanto, podemos estimar que aquí podría volver a llegar el agua. Exacto. ¿Hay un acto responsable de los expertos? No, mira, hasta los años 80, me parece, 79, 80, el plano en una urbanización, nueva urbanización de nueva planta, se exigía, ¿no? Las obras de evacuación de aguas lluvia, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió? Que durante la dictadura militar, ¿no? Para abaratar el precio de la vivienda final, se dejó de lado esta exigencia. Por lo cual, gran parte de las poblaciones antiguas de Santiago no se inundan, ¿no? Porque tienen ductos de Mm. evacuación de aguas lluvias, subterráneos o bien superficiales, Valle Lo ¿no? Campino, de Toda hecho. claro, toda la ciudad nueva de los años 70, 80 en adelante se inunda. Toda. En el norte, por el tema, ya te dije, por el tema suelo arcilloso. En el sur, por las avenidas que actúan como pretiles, como barreras, como terraplenes, que impiden la normal circulación. ¿No? Se inundan los antiguos canales, ¿no? El canal San Francisco, el canal de San Gregorio, el canal San Joaquín, se inundan porque las aguas vuelven a su madre, como te decía anteriormente, vuelven al lugar que estuvieron. ¿Me entiendes? Ellos reconocen a su madre, ¿no? Y le dicen, mamá, por aquí voy a andar. ¿Me entiendes tú? Porque tienen memoria las aguas. Entonces, necesitamos cambiar esta mentalidad, necesitamos cambiarla, ¿no? Todos los ríos antiguos, ¿no? Hoy día muchos de ellos
actualmente todavía lo tienen, tenían canales de evacuación de crecidas. Al Mapocho la cegamos, porque el canal de evacuación era la Alameda, lo que hoy es la Alameda. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos modificar nuestra mentalidad frente a estos temas. ¿No? San Fernando, en la sexta región, se inunda porque se construyó en una zona de inundación. ¿Por qué se construyó en una zona de inundación? Porque los dueños de los terrenos, de los terratenientes, cedieron al gobierno colonial, al gobierno hispano de la época, terrenos que eran inservibles para la agricultura. ¿Por qué? Porque eran terrenos de inundación. Y la ciudad se sigue inundando, porque está instalada en una valle de inundación, como Santiago. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos modificar, ¿no?, nuestra mentalidad. Lo que yo estoy haciendo en Perú tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, el gobierno sueco está altamente interesado en construir alamedas inundables, ¿no? Que se inunden, pero que las aguas fluyan, pero durante el año sean parques, sean lugares de ocio, lugares de pedagógicos, didácticos, donde enseñarle a los niños, ¿no?, la flora y fauna natural, que hoy día está perdida porque vino un huaico, un aluvión, y lo arrasó con todo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque se instalaron en las cauces de la quebrada, se instaló una piscina, instalaron un campo de tenis, una cancha de tenis. Claro, esas son barreras para el normal flujo natural de las aguas. Bueno, en Santiago han construido un estadio ahí en Santa Rosa, ¿no? En la boca de la quebrada de Apoquindo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces también pasan cosas que realmente son difíciles de comprender, difíciles de entender, porque no entendemos la naturaleza. No tenemos inteligencia para entender la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una lluvia pequeña, como en este caso, porque ha llovido 40 milímetros, que no es nada. 40 milímetros son 40 litros por metro cuadrado, ¿no? Son 40 milímetros, son 4 centímetros, ¿no? Imagínate, 4 centímetros esto, nada. ¿No? Nos denuncia y nos dice, señores, ustedes no están, ¿no?, preocupados de la ciudad. Ahora, Nuestra ciudad está abandonada en ese aspecto. Esto parece bien alarmante, por eso te preguntaba sobre la diferencia de cómo impactaba el milímetro de agua caída. Tú hablabas de litros de aguas caídas Exactamente. en antaño, digamos, hoy día con esto poquito, digamos, 40 milímetros, nos inundamos en varios sectores. Si dejamos fuera el casco histórico de Santiago y consideramos la región metropolitana en sus alrededores inclusive, ¿qué nota le pondrías tú al comportamiento previo pensando en un eventual riesgo? ¿Cómo estamos preparados? ¿Qué nota le pondrías tú? No estamos preparados. Ya ves, ya ves. Se nos inundan los pasos bajo nivel, ¿no? Porque no hemos tenido la previsión de incorporar tecnología para resolver el tema de acumulación de aguas que vuelcan naturalmente por la propia pendiente que tienen los pasos bajo nivel, ¿no? No hemos acuérdate, si tú visitas una población antigua, se lo digo a mis alumnos, visiten una población antigua de Santiago, la población San Eugenio, la población de acá de la zona de la Quinta Normal, todas las casas tenían un sobrecimiento, estaban montadas en un radier de 30 a 40 centímetros y tenían unos escalones para entrar a la casa. ¿Por qué era eso? Para alejarlos de la humedad natural del suelo, pero también de las inundaciones. ¿Me entiendes? Hoy día todas las casas están a nivel a ras de suelo. El radier imita el ras del suelo, por lo cual cuando llegan las aguas se te meten pero sin pedirte permiso. No tienes para qué abrirle las puertas a las aguas. Se meten. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos también estudiar por qué pasaba esa situación del sobrecimiento, por qué los radieres, ¿no? ¿Por qué tal cosa? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces necesitamos recuperar. Es decir, los incas, en sus, tú, no sé si estuviste en Perú, no sé si pasaste por algún yacimiento arqueológico inca, ¿no? Sí. Cusco, Machu Picchu, Chinchero, Pisa, todo ese asunto, nunca se instalaban a la orilla de los ríos, no estaban instalados a la orilla de los ríos, Porque se estaban en derivaba. quebradas, estaban Claro. en quebradas, donde le Bueno, y mismo abastecía en el agua. Chile también. Claro, exactamente. En- Macul, claro. Macul, Macul Tobalaba,
que eran todos caciques, ¿no? Vitacura, ¿dónde estaban? En la boca de las quebradas. ¿Y sabes por qué? Porque las quebradas traen agua limpia, agua clara. Los ríos, que son torrentes, traen aguas oscuras, porque arrastran mucho material, mucho sedimento, erosionan el suelo. Entonces, es un agua turbia. ¿Me entiendes? Entonces, ellos tenían la sapiencia de las aguas. Yo a los incas, yo los denomino, y a otros pueblos de la zona del Perú, los Wari, por ejemplo, a los cuales he conocido últimamente, el pueblo Wari, que fue después, ¿no?, dominado por el pueblo inca, ¿no? Tenían, les llamo yo, los imperios del agua. Pero también los aztecas son imperios del agua en México. Ellos estaban instalados en medio de un lago, estaban instalados en el agua, en una isla, en Tenochtitlán, que en este momento es Ciudad de México. Los mayas mexicanos tenían cenotes, pozos profundos, ¿no?, donde hacían sus sacrificios, sus ceremonias religiosas. Y los mayas de Guatemala vivían cerca de hondonadas, donde podían acopiar agua. ¿Me entiendes? Entonces, es más, se dice que el pueblo maya desaparece por una supuesta sequía. No resistieron el cambio climático que se produjo en algún momento. Los incas, ya ves, ellos se instalan donde aflora naturalmente el agua, ¿no? El agua penetra en las alturas por nieve o por directa caída, precipitación de lluvia, y hay zonas de descarga. Ellos tenían la habilidad de ubicar zonas de descarga. ¿Dónde descargaba el agua? En manantiales, vertientes, y ahí se instalaban, ¿no? Machu Picchu tiene agua arriba, imagínate, a 2.500 metros de altura tiene agua, ¿no? Porque ahí se instalaron, porque ahí afloraba el agua. Es más, creo yo, y quiero investigar ese tema, que ellos tenían sacerdotes, tenían ingenieros que dominaban el tema del agua, tal como tenían ingenieros, arquitectos que dominaban la construcción en piedra. ¿Entiendes? Entonces necesitamos recuperar esa situación. Ellos le ponían nombre a las aguas, ¿no? El Mapocho, el Maipo, el Mataquito, el Mayeco, Mayarauco, ¿no? El Guaymallén, el Pilcomayo, el Rímac, ¿no? El Apurimac. Entonces, ellos le ponían nombre. Ya te puedes dar cuenta que el respeto y el conocimiento que tenían de las aguas, que le ponían nombre. Y ellos le ponían nombre para apropiarse del fenómeno natural. Pero era un fenómeno natural que estaba al servicio de ellos. Y no, como en el caso nuestro, que es un fenómeno natural que nos destruye, ¿no? Que Porque nos hemos querido altera. ponerla a nuestro servicio. Exactamente, necesitamos cambiar el paradigma, volver a ese conocimiento de las aguas, ¿no? Y hacer que las aguas, que son difíciles de abastecer en una zona árida como Santiago, estén a nuestro favor, ponerlas a nuestro favor. ¿Por qué en la zona de inundación no hacemos pozos de infiltración para que el agua penetre naturalmente hacia las profundidades? Porque, como te dije anteriormente, necesitamos agua de las profundidades en el acuífero de Santiago, porque el 20% de la población se abastece con el agua del acuífero de Santiago. Y otras actividades productivas. Miras tú la cantidad de actividades productivas que dependen del agua. Coca-Cola, ¿de dónde saca sus aguas? De abajo, del suelo. Claro. ¿No? Es decir, laboratorios que hacen el tema del suero, sacan las aguas de abajo y mediante procesos industriales de alta tecnología depuran esas aguas. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos cambiar la inteligencia que tenemos con respecto al agua, Ahora, transformarla en un Jonás, bien. exactamente, ahora un bien de uso público y no un bien de consumo, dicen algunas personas que participan en redes sociales. Quiero darles las gracias a quienes nos acompañan a esta hora en canalpaís.cl, en nuestro Facebook Live. Y para terminar, sé que la convocatoria ha sido por este evento particular que nos provocó el último frente en la zona central y sur de Chile, pero es muy importante también preguntarte, tú hablas de una marca asociada al uso del agua, a los laboratorios, y dices que es un bien de uso público, y hay obviamente aquí quienes también participan en la conversación y advierten qué opinión tiene Jonás sobre la privatización del agua y cuál es el impacto que tiene en los chilenos, en quienes hoy día están pasándolo mal por
la carencia de este elemento vital, por ejemplo, en Panquehue, en Petorca, en lugares donde tienen que están con serios problemas por precisamente el abastecimiento de agua potable. Jonás. Mira, yo lo que considero que el agua es un bien público, como el aire, ¿no? Como el suelo, un bien público que se le da a alguno mediante su adquisición, ¿no? Para su uso tanto productivo como de consumo, como a nivel paisajístico, ¿no? Entonces yo lo encuentro fatal que esté privatizada el agua, porque es decir, gran parte de los problemas que hemos tenido de abastecimiento, en Petorca tú lo has señalado, es por problemas de privatización, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, es más, es decir, ¿no? Es decir, hay zonas de áridas que tienen campos de golf, que regan todos los días su césped, que está muy bien que haya campos de golf, pero oye, busquemos una solución, ¿no? Que son campos de golf situados en áreas, ¿no? De que no hay agua. Entonces hay que buscar otra solución tecnológica. Bueno, lo mismo de las plantaciones. El aguacate la palta es un vegetal muy sabroso, ya lo conocemos, ¿no? Los argentinos le llama la atención porque está presente a lo largo de todo el día en nuestra vida, desde el desayuno al almuerzo y en la once y en la cena también, ¿no? Consume mucha agua. Entonces, ¿no? Y sin embargo, hay sistemas, ¿no? Que lo tienen los canadienses, que lo tienen los franceses, que lo tienen los australianos, ¿no? En que el agua es un bien, también es un bien escaso para ellos, ¿no? También para California. California está pasando por una sequía, pero fatal. ¿No? Me han llamado de California para ver qué pienso del tema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos modificar. Es decir, no es posible, Cristian, que nuestros parques se rieguen con manguera. Con manguera, ¿tú sabes lo que significa eso? Se pierde el agua. Regamos 10 veces más de lo que necesitamos, porque el agua salta, el agua se va por las calles. ¿Has visto tus calles inundadas por el riego del camión aljibe que va con un gran manguerón, un gran chorro, tirando agua a los cuadrados de árboles, sacando tierras, dejando al aire las raíces? No podemos seguir así. El 30% del agua potable de Santiago se pierde. ¿Y sabes tú por qué se pierde? Se pierde por malas conexiones. Se pierde por falta de mantenimiento de las empresas concesionarias. Cada 15 años en España se obliga a las empresas concesionarias o de servicio de agua potable a hacer revisión de todas sus instalaciones. A ellos no se les revientan las matrices, porque saben que va a pasar algo ahí, porque hay sistemas, ¿no? Computacionales mediante vibración, ¿no? Electromagnética, que ellos controlan dónde se produce la filtración, porque la primera filtración que se produce es un hilillo fino de agua, hasta que al final, por la propia presión, se revienta y rompe la matriz. Entonces, ¿por qué no los obligamos a esta empresa concesionaria que tiene una ganancia enorme a hacer inversiones para superar ese tema? No es posible que perdamos el 30% del agua potable, que no tenemos, si ese es el problema. Agua que no tenemos y se pierde. Malas conexiones en la ciudad, malas conexiones en tu casa. ¿Y sabes por qué? Por los terremotos. Cuando hay un movimiento sísmico, altera las conexiones, rompe las conexiones, suelta las conexiones. Y eso se producen roturas, se producen filtraciones. O sea, en Entonces Chile tendríamos que estar necesitamos, mucho más preparados todavía. claro, necesitamos modificar, ¿no? Necesitamos tecnologizar nuestro sistema de abastecimiento, distribución y abastecimiento de agua. No podemos seguir así. No podemos seguir así, ¿no? Necesitamos que haya cuadrillas, ¿no? Municipales que vayan casa por casa revisando, ¿no? ¿Cuáles son las conexiones? Porque en las casas se produce también una gran pérdida, por muchas razones, por malos artefactos, obsoletas conexiones, ¿no? Grifos en mal estado, que se producen goteras. Oye, resulta que hay tecnología para resolver esos temas. ¿Cómo es posible que tengamos la misma presión en la noche, el fin de semana y en vacaciones? Cuando en vacaciones las escuelas no están siendo utilizadas. Y el agua corre, vieras tú, corre, pero en los baños, pero es gigantesco como se pierde. En los regimientos, ¿no? En los hospitales, en los servicios públicos. Necesitamos programar
las presiones del agua, porque la presión también tiene su participación en las roturas. Y más participación tiene cuando no hay uso, porque están los ductos, las cañerías están a reventar, ¿te das cuenta? Entonces necesitamos programar esa ciudad. ¿Por qué no le pedimos, por qué el gobierno no le pide, ¿no?, que altere, que baje las conexiones? Gran parte de las roturas que se producen por alteraciones en las presiones de agua. Pero hay sistemas ¿no?, que bajan la presión del agua. Pero resulta que no se invierte, porque nadie le exige que se invierta, ¿te das cuenta? Y si invierten, tiene que pagarlo el consumidor. Y así no funcionamos, ¿no? También pasa con la electricidad. En Chile no se hace mantenimiento, no se hacen inversiones tecnológicas para mejorar el servicio de abastecimiento. No puede ser, Cristian, que una miserable lluvia, con todo el respeto que me merecen las aguas y las lluvias, y todo el cariño que les tengo a las aguas, porque yo me llamo Jonás, y ahí me di cuenta que lo mío es el agua, Sí. ¿no? Con todo el respeto que tengo a las aguas, no es posible que 10 milímetros, es decir, 10 litros por metro cuadrado, generen el corte de energía para 10.000 familias, para 15.000, me da lo mismo. Ni una familia debería resistir eso. Imagínate si el día de mañana tenemos un diluvio, tenemos un aluvión, ¿qué va a pasar? Entonces necesito que las autoridades se pongan los pantalones, ¿no? Las autoridades a veces tienen mucho hormigón en su cabeza y todo lo resuelven con hormigón. Métele hormigón, nomás mierda, métale hormigón. Pero se dan cuenta que necesitamos áreas de infiltración. Gran parte de nuestras plazas están pavimentadas, Cristian, cuando deberían ser zonas naturales de infiltración de agua lluvia hacia el acuífero. Hay parques que están pavimentados. Anda a darte una vuelta por la Quinta Normal, pavimentada. Pero es que no puede ser. No hemos metido dentro de los ríos para hacer parques. Pero si los ríos son sagrados, ¿no? Los ríos hoy día en Chile son vertederos de basura, vertederos de escombros. Entonces cuando llega el agua, que llega violenta, porque son torrentes, no encuentra cauce. ¿Y dónde va? Afuera. Se va a las poblaciones. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos modificar, necesitamos un plan hidrológico nacional que ponga atención en el tema de privatización del agua, que también haya una distribución equitativa para productores industriales y para la población. Primero la población, el consumo humano. Segundo, la agricultura. Tercero, los industriales. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos esta situación. Y eso es lo que estamos haciendo en Perú, en que todas las aguas, aguas de río, aguas de canales, aguas servidas, aguas de lagunas, aguas de quebradas, van a formar parte de un plan de regeneración urbana. Porque el agua está en todas partes. Está bajo suelo, sobre el suelo y arriba del cielo. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos esa misma condición. Necesitamos modificar los paradigmas, las estrategias. No podemos seguir haciendo, ¿no?, a destajo lo que hicieron en el gobierno de Lagos, del presidente Lagos. Estuvo a punto de decir el general Lagos. Se comportaba como general, así que no estoy diciendo una verdad, ¿no? Estoy diciendo una mentira, ¿no? Se gastaron 100.000 millones de dólares en colectores que no sirven, por lo que te dije anteriormente, porque están tapados por basura y por polvo. Son cuevas de ratones en este momento, porque no llega agua ahí, porque están tapados. Porque tenemos una ciudad polvorienta. ¿Te has dado cuenta cuando tú vas por la ciudad, en las cunetas hay un montón de tierra? Sí. Toda esa tierra la lleva el agua y la transforma en un tapón en las alcantarillas. Entonces necesitamos cambiar el sistema de distribución del agua. Tiene que ser un sistema equitativo en su distribución, ¿no? Porque es un bien de todos. No es un bien del alcalde Lavín que vendió las aguas de Santiago. ¿Te acuerdas? Sí. El alcalde Lavín las aguas municipales las vendió. No, pues si no es, todos los bienes municipales son bienes de la población, no son bienes del alcalde, ni del consejo, ni de la municipalidad, ni del gobierno. Son bienes de la población, son bienes de los ciudadanos. Tenemos que cambiar esa situación. No, Chile es propiedad de los ciudadanos, ¿no? A algunos le entregamos un derecho de uso, un derecho de propiedad para que produzca, para que haga inversiones y saque un rendimiento lucrativo. Sí, pero
Oye, que no se lo con lleve todo. medida, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, Jonás, quiero agradecerte. Ha sido una conversación más que interesante. Creo que supera incluso en el planteamiento original de esta conversación que viene provocada por las últimas lluvias. Sin duda quedan muchas cosas pendientes y ojalá podamos volver a conversar pronto, ocupando tu valioso tiempo. Te agradezco mucho tu participación aquí. Bueno, Cristian, yo te agradezco a ti, es decir, porque no es fácil llegar a los medios, ¿no? Es decir, los medios están, tú sabes, con el día a día, con la presión del día a día y más ahora con el tema de la pandemia. Así que, por lo cual, agradecido y bueno, tienes amplia libertad para contactarme y seguir con el tema, porque el tema da para mucho, histórico, de diseño, arquitectónico, urbanístico, de consumo, industrial, productivo, da para mucho, mucho, mucho. El tema de las aguas no nos vincula, por todos lados nos vincula. Son los únicos elementos naturales que atraviesan el territorio, de pe a pa, para todos lados atraviesa. Tanto las aguas en el aire, como las aguas en el suelo, como las aguas en el subsuelo. Por lo cual a ti, Cristian, muchas gracias. Gracias, Jonás. Será hasta la próxima y que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Cuídate. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista y buena conversación. Gracias. Será hasta la próxima.